Bienvenidos a un nuevo informe del Faro de Occidente. Hay momentos en que un solo titular puede, de un plumazo, redibujar la geografía política. Hoy vamos a analizar uno de esos momentos. Por favor, si este análisis les parece interesante, les agradecemos que le den me gusta, se suscriban y lo compartan. Y es que, imaginen la escena. A finales de diciembre de 2025, salta una noticia que lo cambia todo. Un estado que para la mayoría del mundo, simplemente no figuraba en el mapa, Somalilandia, de la noche a la mañana es reconocido formalmente. Nuestra misión hoy es entender el porqué de esta movida, qué gana cada uno y sobre todo, qué tipo de terremoto geopolítico está provocando esto ahora mismo. Muy bien, vamos al grano. El epicentro de toda esta historia, la fecha clave, fue el 26 de diciembre de 2025. Ese día, Israel, ni más ni menos, reconoció formalmente a la República de Somalilandia. Con esto se rompían 3 décadas de un aislamiento casi total para una nación que en la práctica ha sido independiente desde 1991. Y ojo, no fue un reconocimiento a medias, se trató de un acuerdo con todas las de la ley, el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas. ¿Qué significa esto? Pues una embajada israelí en Hargeisa, la capital de Somalilandia, y una embajada de Somalilandia en Tel Aviv. Pero aquí viene el detalle más potente, la verdadera clave, la mención explícita de que se espera que Somalilandia se una a los acuerdos de Abraham. Claro, esto nos lleva de inmediato a la gran pregunta. Para una nación de mayoría musulmana, en una región tan volátil, este acercamiento tan directo a Israel, ¿no es una apuesta increíblemente arriesgada? ¿No los convierte en un blanco perfecto para grupos como Al-Shabaab, que están literalmente al lado? Pues precisamente de eso se trata. Es una apuesta, sí, pero una apuesta muy calculada. Para Somalilandia, el premio es simplemente demasiado grande. Pensemos en los beneficios. Legitimidad internacional después de décadas en el olvido. La promesa de inversión económica real. Y lo más importante, unirse a los acuerdos de Abraham no es solo un pacto con Israel. Es entrar en un club de seguridad y económico con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y por supuesto, con el respaldo de Estados Unidos. Para un país que ha estado en el limbo, esto no es un paso, es un salto cuántico. Es pasar de ser invisible a ser un socio estratégico. Bien, ahora, demos la vuelta a la tortilla. Miremos esto desde la perspectiva de Israel. Porque seamos claros, esto no es un acto de caridad diplomática. Hay una razón de peso. Entonces, ¿qué busca exactamente Israel en la costa del Cuerno de África? Aquí la respuesta es una sola palabra: geografía. La lógica es sencillamente abrumadora. La costa de Somalilandia está justo en el Golfo de Adén, en la mismísima entrada al Mar Rojo, en el estrecho de Bab el-Mandeb. Por ese pequeño pasillo de agua pasa una porción gigantesca del comercio mundial. Es, literalmente, una de las arterias vitales de la economía global. Quien tiene un aliado ahí tiene una ventaja monumental. Para la seguridad de Israel, cuya flota comercial y militar depende de ese paso por el Mar Rojo, tener un socio fiable en esa ubicación es prácticamente un seguro de vida, sobre todo con la inestabilidad crónica de Yemen, que está justo al otro lado del estrecho. La costa de Somalilandia se convierte de repente en un puesto de vigilancia natural inmejorable y en una puerta de acceso al Océano Índico. Pero esto no es solo estrategia militar y vigilancia. Hay un componente económico que es la pieza central de todo este acuerdo, y esa pieza tiene un nombre muy concreto: el puerto de Berbera. El puerto de Berbera es sin duda la joya de la corona de este pacto. DP World, el gigante portuario de los Emiratos Árabes Unidos, ha estado invirtiendo cientos y cientos de millones de dólares para transformarlo en una terminal de contenedores de última generación. Es el motor económico que Somalilandia necesita para consolidar su viabilidad como Estado. Pero su importancia va mucho más allá. A ver, para la vecina Etiopía, un gigante de 120 millones de habitantes sin salida al mar, Berbera ofrece una alternativa vital a su dependencia casi total del puerto de Yibuti. Y aquí es donde se ve el ajedrez geopolítico en todo su esplendor. Israel y los Emiratos, a través de Somalilandia, están plantando su bandera justo al lado de la principal base militar de China en toda África, que está precisamente en Yibuti. Es una jugada maestra para contrapesar la influencia china en la región. Ahora, hablemos un poco más de este nuevo aliado. Porque, para la mayor parte del mundo, Somalilandia ha sido simplemente una región más de Somalia en los mapas. Pero vamos a ver por qué la realidad sobre el terreno cuenta una historia completamente diferente. Es una de las anomalías más fascinantes de la política internacional moderna. En la práctica, Somalilandia ha funcionado como un país independiente desde 1991. Pensemos en esto. Tienen su propia moneda, el chelín de Somalilandia, su propia bandera,
su propio pasaporte y un ejército que ha mantenido sus fronteras seguras por más de 30 años. Mientras el sur de Somalia era el ejemplo mundial de un estado fallido, Somalilandia celebraba elecciones democráticas con transiciones pacíficas de poder. Una historia increíble. Y aquí llegamos al nudo de la cuestión, a la gran ironía de la diplomacia moderna. La comunidad internacional invirtió miles de millones de dólares tratando de reconstruir Mogadiscio, mientras, durante 3 décadas, decidía ignorar por completo la parte del país que sí funcionaba, que había construido paz y un Estado funcional por su cuenta. Claro, esta separación no salió de la nada, tiene raíces muy profundas en la historia colonial. El norte, lo que hoy es Somalilandia, era un protectorado británico. El sur, en cambio, era una colonia italiana. ¿Qué significa esto? Que durante casi un siglo crecieron como 2 mundos aparte, con sistemas legales diferentes, idiomas oficiales diferentes y burocracias completamente distintas. Eran, en efecto, 2 entidades separadas. Y en el corazón de su argumento legal para existir, para reclamar su soberanía, se encuentra un número. Un simple número. 5. 5 días. Ese fue el tiempo que Somalilandia existió como una nación soberana y reconocida internacionalmente en junio de 1960. Obtuvo su independencia del Reino Unido, y más de 30 países, incluido Israel en aquel entonces, la reconocieron. Pero, en un acto de fervor nacionalista, decidió unirse voluntariamente con el sur. Lo que empezó como un sueño, se convirtió en una pesadilla bajo la dictadura brutal de Siad Barre. Por eso, en 1991, declararon que esa unión quedaba disuelta. Su argumento es muy claro. No están creando un nuevo país, sino restaurando el que ya existía. Como es de imaginar, un movimiento de este calibre no ocurrió en un vacío. La onda de choque se sintió de inmediato en toda la región y más allá. La reacción del gobierno de Somalia en Mogadiscio fue, como era de esperar, de furia total. Lo calificaron de agresión flagrante contra nuestra soberanía. Mientras tanto, la Unión Africana ha expresado su profunda preocupación. Y la razón de esa preocupación es el miedo a lo que ellos llaman el efecto contagio. Y aquí tenemos que hablar de un principio que es casi sagrado en África. Se llama uti possidetis juris. Suena complicado, pero la idea es simple. Las fronteras heredadas de la era colonial, por muy absurdas o arbitrarias que sean, no se tocan. ¿Por qué? Porque la idea es evitar abrir una caja de Pandora de movimientos secesionistas que podría desestabilizar a docenas de países en todo el continente. Y esto nos deja con la pregunta final, la que queda flotando en el aire. Durante más de medio siglo, el mundo se ha regido por esa idea de que las fronteras son inamovibles. Pero ahora, un miembro de las Naciones Unidas ha dicho que la realidad funcional sobre el terreno, la democracia, la estabilidad, puede pesar más que unas líneas dibujadas en un mapa hace un siglo. La gran pregunta ¿es este el primer dominó en caer? ¿Estamos entrando en una nueva era donde el mapa del mundo, ese que creíamos fijo, podría empezar a redibujarse ante nuestros ojos? Una idea para reflexionar, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este informe del Faro de Occidente. Si este análisis les ha aportado valor, les pedimos una vez más que no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo. ¡Hasta la próxima!